Pedro pues fue escrita por el apóstol Pedro, pero ambos tienen una similitud donde Judas, que fue escrito primero que segunda de Pedro, Pedro especifica, da características más específicas de lo que Judas describe en su libro. Así que vamos a tener la Biblia abierta en ambos libros, segunda de Pedro y Judas. Segunda de Pedro, capítulo 2, específicamente, versículo 1. Quiero leer una característica de los falsos maestros. Vamos a ver hoy un perfil en dos partes de cómo es un falso maestro. Así que segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Todo este capítulo 2 del libro de Segunda de Pedro da características específicas de lo que es un falso maestro, pero una de las que tanto me interesa aquí es entender en este versículo 1 que dice que los falsos maestros están entre nosotros. Así que dígale que está a su lado: los falsos maestros están entre nosotros. Porque a veces pensamos que los falsos maestros están en YouTube. Lo que vemos allá en YouTube, allá en Estados Unidos, allá en México, allá en Honduras, esos son los que están allá. Pero en la comunidad donde yo me desenvuelvo, todo está bien, todos profesamos la misma fe y todos pensamos igual. Y resulta ser que los falsos maestros están entre nosotros. Aquí mismo en la congregación se levantaron muchas veces falsos maestros que introdujeron herejías incorrectamente de las que nosotros no pensamos y gracias a Dios ya no están aquí. Dígale al Señor, gracias a Dios. Se descubrieron a tiempo. Porque un falso maestro no es solo el que enseña en la tarima. Un falso maestro no es solamente el que tiene muchos seguidores y está en las redes sociales. Un falso maestro también es todo aquel que tiene un liderazgo y de una forma u otra enseña a otros. Y es que nosotros enseñamos con nuestro testimonio y con la manera como vivimos el evangelio. Nuestras palabras, nuestras acciones, lo que nosotros decimos que aprendemos en la iglesia, pero que a veces no lo ponemos en práctica. Todo eso, las personas que nos siguen, empezando por los que están en nuestra casa, ven esa conducta de nosotros y si nosotros estamos siguiendo la sana doctrina, pues bueno, somos un buen maestro. Pero si nosotros estamos diluyendo el evangelio con nuestro mal carácter o con nuestras malas acciones, pues simplemente nos podemos convertir en falsos maestros. Así que vamos a repetir la premisa. Los falsos maestros, repita, están entre nosotros. Y podemos vernos así como que, uy, ¿verdad? Pocos lo dijeron, ¿verdad? Porque ahora la cosa se pone color de hormiga. Fíjate, Judas capítulo 1, versículo 12, confirma lo que dice Pedro. Y dice en la versión Reina Valera: estos, refiriéndose a los falsos maestros, son manchas en vuestros ágapes. Ágapes eran las reuniones que hacían los cristianos en este tiempo y le llamaban ágapes. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes, los describe, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Y ahí es cuando vemos por qué una persona está dentro de la iglesia y muchas veces no crece, no está dando los frutos que debería dar, si ha tenido para aprender muchísimas veces, pero estas personas tienen las características de árboles otoñales sin frutos. Deberían estar dando frutos, pero su mentalidad los conduce a estar sin ningún tipo de fruto de aquí para allá, como las nubes sin agua. La traducción
palabra de Dios para todo. Dice, estos individuos son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Son como líderes que buscan su propio beneficio, como nubes sin agua que se arrastran por el viento y como árboles que ya deberían dar frutos, pero no lo dan. Están completamente muertos. ¿Dónde están los falsos maestros? Y están completamente muertos. Así que nosotros deberíamos discernir muchísimo más quiénes son las personas a las que escuchamos, quiénes son las personas que vemos y quiénes son a las personas que seguimos y darnos cuenta si esta persona vive lo que predica, vive lo que enseña y vive lo que ha aprendido dentro de la iglesia y de la palabra del Señor. Primera de Juan, que es otro libro que apoya a Pedro y a Judas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Voy a estar leyendo mucho la Biblia porque no quiero ser una falsa maestra, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros, porque estaban ¿dónde? Entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto es lo que va a pasar en los últimos tiempos. En los últimos tiempos se va a separar la semilla, el trigo de la cizaña. Por eso tenemos que estar alerta, mis hermanos. Por eso tenemos que estar pendientes de lo que dice la Biblia, de lo que dicen nuestros maestros, confirmarlo a través de la palabra, porque no es solamente el que permanece, sino el que da fruto abundante. Amén. Otra característica interesante es que los falsos maestros están contaminados. Dígale al que está a su lado, los falsos maestros están contaminados. Y como digo, hemos visto crecer a hermanos en la fe, líderes que tenían un gran liderazgo, una influencia en la iglesia, que mucha gente los seguía, pero de repente empezaron a hablar, a creer, a pensar de manera distinta, porque no cuidaron a quién siguen, a quién escuchan y de quién aprenden. Se dejan llevar por falsas doctrinas, fábulas y palabras infladas que no edifican a la iglesia. Los púlpitos, los altares se están llenando de gente influyente que no tiene contenido bíblico en lo que dice y en lo que profesa. Estaba preparando este mensaje y estaba viendo casualmente esas semanas en las que estaba preparando el mensaje, se volvió viral la cantante Christine de Clairo. Christine de Clairo hizo una prédica. Christine de Clairo es cantante. Y ella preparó una prédica donde dijo una serie de cosas que estaban totalmente fuera del fundamento bíblico. Pero analizando, nos pusimos a ver varios videos donde vemos que Christine de Clairo no solamente fue una equivocación temporal de esa prédica, no fue una emoción que me equivoqué en ese momento lo que dije, sino que ya esta mujer viene desde hace mucho tiempo hablando y declarando cosas que no están fundamentadas bíblicamente. Si bien sus canciones son cristocéntricas, si bien sus canciones exaltan al Señor, cuando la mujer habla, no es asertiva en lo que dice. Declaraciones como esta, no aceptamos un no como respuesta en medio de una oración. Ella declaró en una entrevista que puede oler, ver y sentir a los demonios porque Dios le dio un don especial. Díganme ustedes dónde están esos dones en la Biblia. Declaró en un concierto, lo que pronunciamos con nuestra boca tiene el poder de activar, y quiero que entiendan estas palabras, poder, activar, declarar, decretar, manifestar.
todo esto está en una misma tendencia humanista. Lo que pronunciamos con nuestra boca tiene el poder de activar milagros que pueden ser buenos o pueden ser malos. Otra declaración que dijo en un concierto está grabado y después lo dijo en una oración que hizo un pastor. Dijo: yo desato el poder sobrenatural del sí y el amén de Dios. Así que ella en esta frase última está autorizando a Dios para que Dios diga sí o amén. Seguí viendo videos y me horroricé cada día más. Dije, por eso es que dicen que los evangélicos estamos locos. Porque dicen cada cosa que no tiene ningún sentido. Estaba viendo al apóstol Guillermo Maldonado, entre varios apóstoles y pastores que leí, pero esto me sorprendió bárbaramente por la cantidad de seguidores que tiene y de iglesias a las que él le hace cobertura aquí en Valencia. Él dijo: yo quiero que tú digas esto, le dijo a la iglesia. Mi apóstol, mi padre espiritual, carga un manto de diversos colores. Es un manto que Dios puso sobre mí, que son favores que Dios me ha dado para ministrarlo a ustedes. Ese manto se convirtió en la persona que me estaba hablando, que él dice que era el Señor. Entonces el Señor me poseyó completamente. Así que este apóstol es el favorito de Dios, porque él tiene un manto y nosotros no. No sabía eso, porque en ninguna parte de la palabra de la Biblia dice que tú tienes un favor adicional. Todos somos iguales delante del Señor y todos tenemos los mismos dones que el Señor nos ha ministrado, unos más, unos menos, pero todos están revelados en la palabra del Señor. La palabra del Señor ha trascendido por años y su palabra permanece para siempre. Segunda de Pedro 2, 18 al 19 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, diga conmigo, infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Y aquí me detengo. Concupiscencia de la carne es este deseo de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, lo temporal, lo que tu carne desea, no lo que desea tu espíritu. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos esclavos de corrupción. Esto es parte de lo que ofrecen los falsos maestros. Palabras infladas y vanas. Y la traducción Palabra de Dios para Todos dice: les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. Y entonces cuando te ves la vida de muchos de los falsos maestros que están entre nosotros, pero que también están en las redes sociales, y muchas veces nosotros seguimos y le damos sí, amén y like a todo eso. Cuando tú te pones a ver lo que ellos predican con la vida que viven, pues no se complementa. No hay congruencia, exactamente. O son vanidosos, o son materialistas, o tienen matrimonios o familias divididas, o hablan cosas que no tienen ningún sentido. Así que estos falsos maestros, muchos de ellos, siguen una corriente humanista. Y el humanismo es una filosofía de pensamiento que fomenta la exaltación del hombre. Establece que el ser humano debe ser autónomo y que no tiene que depender exclusivamente de Dios para vivir ni hablar. Y que busca de una forma u otra hacer ver la Biblia como algo que ya pasó de moda o que yo lo puedo acomodar a mi antojo. El problema es que cuando el humanismo se infiltra en los líderes y en la iglesia,
Todos los que están influenciados por esto no creen necesario hablar en lenguas, no creen necesario hacer ayuno, no creen necesario hacer vigilias, no creen necesario congregarse, no creen necesario ofrendar o diezmar o aportar para la obra, porque yo puedo hacer por mí mismo mi relación con Dios. Cuando la palabra nos motiva a que debemos congregarnos, a que la ofrenda y el diezmo es un acto de obediencia, a que debemos hacer sacrificio de oración a través del ayuno, a través de la vigilia. Y muchas de estas iglesias, muchos de estos cristianos líderes están fomentando el que deja de hacer esto, Cristo ya pagó el precio por ti, tú solamente tienes que pedir como una lámpara de Aladino y Él te tiene que dar, porque ni siquiera es si es su voluntad, Él te va a dar, sino Él te tiene que dar. Tú lo declaras, tú lo decretas, tú lo afirmas, tú le das el orden a Él. Que el Señor reprenda al diablo. A veces el humanismo se infiltra con falsos discursos de amor y respeto a lo que ya Dios considera pecado. Y aquí quiero hablar de esos grupos de autoayuda, de esos grupos de crecimiento, de esos retiros espirituales, de esas conferencias motivacionales de coach, que si bien es cierto, te meten el todo lo puedo en Cristo como fortalece, como introducción, terminan en la corriente humanista de que tú todo lo puedes hacer, de que tú tienes que darle órdenes a Dios. Porque de una forma u otra estas personas que conocen el evangelio o que saben del poder de la palabra suelen tomar versículos de la Biblia para tergiversarlos y sacar provecho de ellos. Y así fomentar un libertinaje y jactarse del libre albedrío. Nos olvidamos de Juan 8:11 cuando Jesús le colocan a la mujer adúltera y le dice, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apedrearla, vamos a castigarla, ¿qué vamos a hacer con ella? Y Jesús le dice, mira, yo no te condeno, pero vete y no peques más. La corriente humanista dice, yo no te condeno, pero se olvida de que tiene que promover el arrepentimiento, de que el Espíritu Santo te tiene que redarguir de pecado, tienes que dar la vuelta en U, no volver a hacer lo que hiciste. Seguir la corriente de este mundo nos convierte entonces en amadores de nosotros mismos, porque nos volvemos independientes del amor de Dios. Él nos ama tanto que nos dejó indicaciones a través de la palabra, pero menospreciamos lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué en la iglesia hay tanta gente que cae en las corrientes humanistas, en las corrientes de este mundo, en falsas teologías y filosofías? Porque no estamos leyendo la palabra, porque no estamos siendo fundamentados en la palabra del Señor. Y si no tenemos fundamento, cualquier cosa que oímos o cualquier cosa que escuchemos, vamos a darle aplausos y nos vamos a reír. Y sí, me gusta porque tiene fuerza cuando predica. Sí, ella es poderosa. Pero realmente estamos analizando sus palabras vanas e infladas. El cristianismo, bajo la influencia humanista, ve sus metas de vida como algo suyo y en donde nadie tiene que meterse. Como si fuera un derecho tener todas las bendiciones y la vida color rosa. El humanista no sigue el consejo de Dios ni los diseños divinos, sino que sigue su propio corazón. Se olvida de Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Nadie puede comprenderlo. Una de las fallas del humanismo es que han sacado a Dios de la fórmula. Se han olvidado de que Dios es el único, sin pecado, que puede redarguir, transformar y cambiar tu corazón. Las fórmulas humanas no pueden, por más que tú quieras ser altruista, por más que tú quieras ser buena gente. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva todos los días a pecar. Y aún como cristianos, todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor
por lo que pensamos, por lo que hacemos, involuntariamente y voluntariamente. El humano necesita a Dios. Gloria a Dios. Otra de las fallas que ha tenido el humanismo es que ha sacado de la fórmula la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. El libro de Dios no es solamente un libro religioso, es un libro de ciencia, de hábitos, de conducta, que te insta, que te motiva, que te dirige. Pero el humanismo ha tomado fragmentos de la palabra de Dios para manipularlos a su antojo. Y sin Dios y sin la palabra de Dios en nuestras vidas, simplemente somos vanos e inflados, como dice este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, afirma: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, fíjate las características en las que anda esta gente, concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío. Cuando habla de despreciar el señorío es que yo acepto a Cristo en mi corazón, pero cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, yo le digo al Señor: tú eres mi Señor. Me quito yo del primer lugar y entra tú y sé tú mi dueño. Yo voy a seguir tu voluntad, yo voy a hacer lo que tú quieras. Pero hay muchos cristianos líderes entre nosotros, falsos maestros, que dicen ser cristianos, pero ellos hacen su voluntad. No le han entregado el señorío. Él no gobierna realmente sus vidas. Y esto es lo que dice este versículo. Andan en concupiscencias, en inmundicias y desprecian el señorío de Dios. Y lo define en dos palabras: atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Así que Pedro define a este tipo de falsos maestros como atrevidos y contumaces. Atrevido describe a una persona osada, inapropiadamente atrevida, audaz, que no tiene vergüenza. Y la segunda es la palabra contumaz, lo que señala a una persona principalmente preocupado por sus propios intereses, arrogante, terco y testarudo. Así que estos falsos maestros son orgullosos y sinvergüenzas. Y pudiera haber traído muchos ejemplos, pero yo les voy a dar la tarea a ustedes para que ustedes lo vean en YouTube, cómo estos falsos maestros, los que están en YouTube, porque yo sé que usted conoce a falsos maestros entre ustedes que también son sinvergüenzas y orgullosos. Pero ¿cómo una cosa que levantan la destruyen? Lo que elevan por un lado lo destruyen por el otro. La forma en que trabajan estos falsos maestros es hacer uso de la palabra de forma muy atractiva. Tienen un verbo maravilloso que atrae, que cautiva, que se imponen al hablar de una manera pomposa. Ya escuchamos las palabras que les hice ejemplo ahorita de la cantante y el apóstol. Muy pomposo, muy elaborado, hasta que no se domina ese léxico, es difícil entenderlo, hay que tener un diccionario para entenderlo, pero nos suena bonito. En realidad, ninguna de esas palabras tienen propósito y son incapaces de producir resultados. Sin embargo, por lo elevado de su discurso, las personas, como no pueden entender, aplauden, afirman y hasta repiten lo que estas personas dicen. Gente que declara, decreta, anula, usurpa la voluntad de Dios y su poder. Servicios, los que sirven en la iglesia, algunos pastores, apóstoles, servicios en la iglesia con ambientes creados para mover las emociones. Ahora en la iglesia, muchas iglesias no se preocupan por el discipulado, por el ministerio infantil, por el servicio, por los bautismos, sino porque el ambiente, la música y los medios audiovisuales produzcan en las personas una fuerte emoción
que tú ves a estas personas súper atraídas, pero cuando salen del lugar, salen igual. Porque allí no está el poder del Espíritu Santo, sino el movimiento de las emociones. Las emociones son temporal, pero lo que hace el Espíritu Santo en tu vida te transforma, te cambia. Tú puedes salir de un lugar humilde, pero transformado con el Espíritu Santo y jamás vuelves a hacer lo que hacías antes. Iglesias de moda, de tendencia, porque tienen las luces, la música, el cantante, pero que es diluido lo que predican. Hay una total ausencia de la palabra de Dios y un exagerado verbo humano sin fundamento bíblico. Judas aporta en Judas 1:8, en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer, dice: de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de seres sobrenaturales. Judas 1:16, Nueva Traducción Viviente, dice: estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Yo no sé, pero yo tengo que escudriñar cuando a mí me habla una persona y me está adulando. Me lo está diciendo porque es lo que quiero oír, ¿o es lo que realmente Dios me quiere exhortar para edificarme? En conclusión, estos falsos maestros, cuando están en las congregaciones y dirigen gente, hacen espectáculos de poder, palabras proféticas, declaraciones, manipulan emocionalmente a las personas. Ofrecen beneficios espirituales a cambio de dinero, cuando ya Cristo pagó el precio por ti. Tú no tienes que pagar un favor, tú no tienes que pagar un milagro, tú no tienes que pagar una protección, porque ya Dios lo pagó por ti en la cruz del Calvario. Estos falsos maestros hacen dependencia espiritual del líder. Tú tienes que decirme lo que dice este apóstol. Yo tengo el manto, lo tengo yo. Y yo se los voy a dar a ustedes. Y más adelante hay otros videos bárbaros que él dice acerca de que el que se meta con él y que no lo siga, pues sencillamente se va a meter en problemas. Es dependencia espiritual del líder. Revelaciones y misterios para ciertos grupos. Aíslan a las ovejas, volviéndose muchos de estos en sectas. Sectas que es donde todos los que estamos aquí creemos y pensamos de igual forma, y el que venga nuevo no puede entrar si no piensa igual de la misma forma. Hermanos, estamos viendo iglesias en Valencia con estas características. Y quiero exhortar a los turistas, a los cristianos turistas. Yo sé que no están aquí, ellos vienen. Ustedes vienen siempre para acá. Pero cristianos turistas que andan por ahí paseando de iglesia en iglesia, de la que está en tendencia, para ver qué me encuentro. Mucho cuidado, lo agarra el lobo. Sacan pasajes bíblicos totalmente de contexto. Y por último, desvían el propósito del evangelio. Dile al que está a tu lado: ojo, mosca. Los falsos maestros están entre nosotros y están contaminados. Ahora, vamos a ver, para culminar, acciones contra los falsos maestros. Y nos vamos a ir a Judas, capítulo 1, versículo 17 al 23. Judas capítulo 1, versículo 17 al 23. Leo
en la traducción Reina Valera. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pásala, por favor. Pero vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer contra los falsos maestros? Hacer memoria de la palabra de Dios. Judas 1:17. Hagan memoria de la palabra de Dios. Santiago 1:22 al 25 dice: sean imitadores de la palabra, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Traigan la Biblia, subrayen, escriban, anoten qué es lo que está diciendo el pastor, qué es lo que está diciendo Ronelsi ahí, qué es lo que dice el hermano en el ayuno. Voy a anotar. No solamente se conformen con oír, no se engañen, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra. Mira, será bienaventurado. O sea que tenemos una bienaventuranza cuando ponemos en práctica y leemos la palabra del Señor. ¿Te estás perdiendo esa bienaventuranza? Segundo dice, por favor, audiovisuales. Los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, versículo 20, edificaos sobre vuestra santísima fe. Así que la fe, Romanos 10:17 dice que es por el oír. Y el oír la palabra de Dios confirma lo primero. Tenemos que hacer memoria de la palabra de Dios, porque hacer memoria de la palabra de Dios aumenta nuestra fe y nos mantiene firme contra cualquier viento de doctrina. Versículo 21. Conservaos en amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Dice, consérvense en amor, dice 2 de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el principal mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. 22 dice, algunos que dudan, convencerlos, disipulen. A los que vienen nuevos, a los que están creyendo, afírmenlos en la fe a través del discipulado. A otros salvad, último, evangeliza. Judas 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Y por último, persevera en la doctrina. Porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. 2 de Juan capítulo 1:9. ¿Y cuál es la doctrina? ¿Cuál es la doctrina que nosotros creemos, amado? Segundo nivel, tercer nivel de discipulado de la escuela de discipulado. Son 10 aproximadamente. La resurrección, la Trinidad, el Espíritu Santo, la venida de Cristo. Esa es la doctrina. Si a nosotros nos vienen a hablar algo contra la doctrina que hemos creído, pues sencillamente no pertenece a nosotros. No es lo que Dios nos ha enseñado y es un falso maestro. Por último, y quiero que si tienen la Biblia lo busquen y lo subrayen, 2 de Juan capítulo 1, versículo 10 al 11. 2 de Juan capítulo 1, versículo 10 al 11. Yo quiero poner en contexto este capítulo, este libro, que es de un solo capítulo, porque Juan le da consejos y advertencias a la iglesia sobre los falsos maestros y les insta a que
se mantengan en la doctrina. Pero en el versículo 10 y 11, él le dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Era lo que decía el pastor esta mañana en Romanos 10:16 o algo así, 10:16. Pablo les decía a los romanos: no se junten con ellos, deséchenlos, salgan de ellos, no estén con ellos, porque contamina tu doctrina. Y yo leí este pasaje en el versículo, en la nueva traducción viviente, y me impactó tanto porque esta es una de mis grandes preocupaciones al preparar este mensaje. Dice 2 de Juan 1, 10, 11, nueva traducción: si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo invites a tu casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquier apoyo a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. ¿A quién estás siguiendo? ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién estás conversando así como que no, pero está loquito, está errado? Sí, está diciendo eso, pero no. Cuidado. Te puedes contaminar. Y si la palabra del Señor dice: no le des la bienvenida porque te haces cómplice, es porque sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa tiene la tendencia a contaminarnos, a caer y a fallar. Yo quiero que tú pongas tu mano en tu corazón en este momento. Señor, te pido que nos des discernimiento espiritual para discernir los tiempos y a las personas. Espíritu Santo, te pedimos perdón si en algún momento hemos sido falsos, hemos falseado tu evangelio. Pero te pido, Señor, que me prepares para estos tiempos duros, para estos tiempos difíciles. Para ver, Señor, como tú ves. Para entender, Señor, que estos tiempos son difíciles y que yo debo estar alerta. Que no puedo estar jugando carrito. Que tengo que estar obediente a lo que dice tu palabra, Señor. Prepáranos, Señor, para tu venida. Porque es tiempo de tu llegada, Señor. Es tiempo de tu regreso. Ayúdanos a estar listos y atentos, Señor. A separar lo que nos conviene de lo que no nos conviene, Señor. Y a rodearme, Señor, de personas, de gente. A seguir personas y gente que de verdad edifiquen mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Gracias, Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que no conozca a Jesús, pero quiero decirte que el evangelio es sencillo. Jesús no hizo nada complicado. Simplemente Él quiere que tú lo recibas en tu corazón. Confieses tus pecados, te apartes de ellos y sigas una vida abundante con Él. Si hay alguien que quiere seguir el camino de Dios, puede levantar la mano, por favor. Yo quiero orar por ella. Gloria a Dios. Gracias. Dios les bendiga, iglesia.